Ministro, en un principio, bueno, lo que decía yo, ¿no? La diferencia social es en la Argentina y el Estado presente a través de tarjeta alimentar, a través del Repro 2, a través de las distintas ayudas que van llegando para la población, sobre todo para los más vulnerados. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Es suficiente la ayuda que se está dando? ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva y de su lugar como Ministro de Desarrollo Social? Está claro que la situación social es crítica en la Argentina y nosotros hemos generado un conjunto de políticas para atender este rebrote, esta nueva ola y la mayor cantidad de casos que tenemos de coronavirus, que lo que hacen es limitar a mucha gente para poder trabajar. Básicamente hicimos dos cosas. Por un lado, como estaban planteando, ampliamos la tarjeta alimentar para los chicos hasta 14 años. La tarjeta pasó a ser de 6.000 pesos para la madre que tiene un chico hasta 14 años, de 9.000 para quien tiene 2 y 12.000 para quien tiene 3 o más chicos. Buscamos dos cosas: mejorar la calidad nutricional, fortalecer todo el tema de leche, carnes, frutas y verduras. Está claro que el precio de los alimentos es el problema más grave que tenemos hoy en Argentina, por un lado, y por otro lado, llegar a donde está el problema más grave: 57% de pobreza en los chicos hasta 14 años. Eso es la tarjeta alimentar. Y por otro lado, como mencionaban también, el Repro 2, que es el pago de parte del salario a quien está en el sector privado, que sobre todo va por el lado de la gastronomía, la hotelería, el turismo, los sectores que están como muy castigados frente a la pandemia. Ahí hay una cosa importante, que es que se llega también al pequeño emprendedor. Es decir, hoy lo que tenemos es, en la gastronomía, por ejemplo, alguien que tiene 2 ayudantes y que no es un empresario, es un laburante de la gastronomía que se puso un bolichito y lo está llevando como puede. Bueno, a ese también está llegando ese apoyo de 22.000 pesos del Repro 2. Son dos medidas para paliar parte de la situación crítica de estas restricciones. Vamos evaluando permanentemente qué otras medidas hay que tomar en un contexto donde realmente hay mucha gente que la pasa mal. Sí, hacíamos eje recién, usted también, y nosotros con el audio de Alberto Fernández, del presidente de la Nación, en la cuestión de la inflación, que es sumamente preocupante, ¿no? Sabemos que la inflación es una cuestión multicausal. Ha quedado probado que la no emisión de moneda no es el factor que destruye la inflación. Sin embargo, tenemos mucha inflación en la Argentina y desde algunos sectores de movimientos sociales han criticado la política de la tarjeta alimentar porque dicen que, bueno, que con la inflación queda diluida la plata que se le da a la gente, etcétera, y además que lo necesario es generar empleo y no darle la tarjeta, o sí darle la tarjeta alimentar, pero lo necesario es generar empleo. Me refiero más que nada a las críticas que recibió usted de parte de Emilio Pérsico. Claramente la mejor política social es el trabajo, y acá hay que hacer las dos cosas. La emergencia alimentaria es muy evidente, porque tenemos 10 millones de personas que reciben asistencia alimentaria, porque las restricciones lo que marcan es que mucha gente que hace changa, estamos hablando de 4 millones de personas que hacen changas en Argentina, que son gasistas, plomeros, carpinteros, que la llevan como pueden, tienen dificultades. Entonces está claro que la necesidad de la emergencia alimentaria por un lado, y por otro lado está muy claro también que la mejor política social es transformar planes sociales en trabajo. Ahí generamos 3 líneas nosotros. Una es el programa Potenciar Trabajo. Ya hay 920.000 personas que acceden al programa Potenciar Trabajo, que es gente que arranca cobrando la mitad del salario mínimo, 12.200 pesos, tiene el acceso a máquinas y herramientas para trabajar, y capacitación y acompañamiento, sobre todo en la construcción, en la actividad textil, en la producción de alimentos, en el cuidado de personas y en el reciclado. Eso es lo que nosotros llamamos transformar planes sociales en trabajo. Hicimos un cambio profundo y acompañamos el proceso de capitalización de máquinas y herramientas para que la gente pueda trabajar. Eso por un lado. Por otro lado, estamos todo el proceso de urbanizar 400 barrios. Urbanizar es abrir calles, mejorar la cocina y el baño, es el tablero de electricidad que no está en condiciones en la casa, es agua, servicios básicos. Bueno, eso, que es el derecho al hábitat, es además un gran plan de trabajo, es un montón de gente trabajando. Y en tercer lugar estamos poniendo en marcha 800 jardines. Ahí hay el derecho a la primera infancia y un objetivo claro, que todos los chicos vayan al jardín, vayan a sala de 3, 4 y 5 años, lograr achicar la desigualdad desde lo básico, que todos vayan al jardín, y hacer los 800 jardines es un montón de gente trabajando en la construcción y maestras jardineras. Yo diría que
Está claro que la mejor política social es el trabajo y que hoy hay que combinar derechos y trabajo. Sí, con respecto al plan Potenciar Trabajo al que usted se está refiriendo, la gente que pertenece a este plan, que integra este plan, los 920.000 trabajadores que integran Potenciar Trabajo, ¿es gente que trabaja por su cuenta o tienen algún tipo de relación de dependencia? Las dos cosas. La mayoría es gente que trabaja por su cuenta, que lleva adelante su propio trabajo, que es cuenta propista, y lo que hacemos es ayudarlo para capitalizar máquinas y herramientas. Por otro lado, hicimos dos cambios. Creamos el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Social. La gente se registra y pasa a ser monotributista social. Tiene factura para producir y vender. Eso le permite trabajar con alguna empresa. Y en segundo lugar, generamos un mecanismo para que todas las personas que están en potencial de trabajo tengan una cuenta bancaria a su nombre. La gente que tiene planes sociales hace rato que cobra del Banco Nación, pero en realidad tiene una tarjeta para extraer dinero, no tener una caja de ahorro a su nombre, la cuenta era del ministerio. Nosotros transformamos eso para darle libertad a las personas en cuenta de a su propio nombre, una caja de ahorro gratuita a su nombre, lo que permite que si alguien trabaja con una empresa, le depositen el dinero, el pago en esa cuenta. Son las dos situaciones. El grueso en la Argentina es cuentapropismo, gente que trabaja por su propia cuenta y que necesita máquinas de herramientas, que no puede ir a un banco, porque no tiene papeles para mostrar a un banco, que termina tomando crédito al 200% de interés anual en la esquina, y entonces el objetivo nuestro formar un sistema de crédito a tasa del 3% anual para que tengan máquinas y herramientas para trabajar. Claro, una tasa muy interesante, digo, 3% anual, comparada con la tasa de los bancos, etcétera, es otra cuestión. Porque esto es política social, nuestro objetivo claramente es capitalizar para que tengan máquinas y herramientas. Claro, volviendo al tema, estamos hablando con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, volviendo, ministro, al tema de la inflación y de cómo repercuten los sectores más desposeídos de nuestra sociedad. ¿El ministerio tiene alguna intención, o no sé si ya lo está haciendo, de vender alimentos o distribuir alimentos, o vender alimentos, poner ferias y esas cuestiones, viste, para los sectores más populares, digo, que les lleguen alimentos más baratos? Sí, en realidad toda nuestra tarea es que el productor le venda directamente al consumidor. Ahí tenemos como varias líneas, pero básicamente una es, armamos la canasta ahorro, que es que en las ferias que ya existen, fomentar que los productores vayan y vendan. La canasta ahorro son 28 productos a precios mucho más bajos, es decir, la leche a 55 pesos, el puré de tomate a 40 pesos, el yogur a 65, solo para dar algunos ejemplos. Entonces lo que apuntamos es a fortalecer y apoyar a los productores para que vayan directamente y vendan. Ese es un elemento. El segundo elemento es esto que yo decía del crédito a tasa del 3% anual, porque muchos de los productores no se pueden capitalizar, no pueden acopiar, por ejemplo, los panaderos harina, porque nunca tienen plata y no pueden acceder a un crédito. Entonces, este sistema también les permite máquinas, herramientas e insumos para poder avanzar. Y el otro punto es fortalecer los centros de comercialización. Apuntamos a que haya 400 pequeños mercados centrales donde los productores vendan directamente al consumidor. A mi modo de ver, el precio de los alimentos tiene varios aspectos. Uno es el precio internacional, el valor de los commodities, otro es el tema de crédito, y otro, para mi modo de ver muy importante, es el tema de la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a 18 o 20 pesos y la leche termina en 70, 80 pesos en la góndola, en el medio hay un tema clave con la intermediación. Por eso toda nuestra tarea consiste en que el productor le venda directamente al consumidor, achicar ese proceso. Claro, es verdad y es entendible, y es bajar bajar el precio final para el consumidor, ¿no? Para el consumidor que se ve tan vapuleado con estos aumentos. Ministro, ¿qué tan importante es el desarrollo de los comedores comunitarios, comedores sociales dentro de la situación que vive la Argentina hoy en día? En Argentina hay 10.000 comedores. 10.000 comedores en todo el país, que básicamente son de las iglesias, de las organizaciones sociales y de personas que pusieron comedor. Una señora que puso un comedor delante de la casa para poder ayudar, le vino un montón de gente y empezó a organizarlo. Así hay 10.000 comedores. Son claves hoy porque están sosteniendo, más allá de la tarjeta alimentar, gran parte de la emergencia y la asistencia alimentaria. Nosotros dividimos los comedores de 3 tipos. Los que están más estructurados, más armados, que hay una infraestructura, ahí transferimos del fondo el dinero y el propio comedor compra los alimentos. Ese es el mejor modelo
porque claramente va a comprar a la esquina, a la vuelta, va a comprar la verdulería que le queda cerca, va a mover la economía local y además puede orientar al tema de leche, carne, frutas y verduras. Ese es uno. Segundo, los comedores que nosotros llamamos semiformales. La señora que armó un comedor delante de la casa y lo va organizando y llevando adelante. Y en tercer lugar, las ollas populares que surgieron el año pasado en el marco de la pandemia. Hoy hay muchas que ya no están en esas ollas, pero siguen los dos comedores que planteamos antes. Vamos apuntando a la descentralización. Son claves. Estamos claramente en un contexto de emergencia alimentaria muy evidente. Bien. Bueno, se están haciendo cosas, por lo que usted describe, por lo que uno puede leer, ¿no? Esto del el programa Potenciar Trabajo, 920.000 trabajadores, también tenemos la tarjeta alimentar, bueno, el Repro 2, que te ayuda a las empresas y a las pequeñas y medianas empresas para poder sostenerse en esta situación de pandemia. La última, ministro, la tarjeta alimentar provee de alimentos a las familias que tienen chicos, ¿no? Que tienen niños y niñas. Entiendo que lo pueden comprar lo que quieran, obviamente, ¿no? Pero ¿hay algún tipo de política en cuanto a crear una mejor alimentación en los sectores populares? Digo, sin imponer nada, ¿no? Pero tratando de construir algo desde ese lugar. Sí, la tarjeta alimentar efectivamente llega a los chicos hasta 14 años, las familias pueden comprar los alimentos que quieren, como quieren. Nuestra sugerencia siempre es fomentar el consumo de leche, carne, frutas y verduras, y ahí tenemos dificultades, porque en abril del año pasado, la tarjeta fue previa a la pandemia, la pusimos en marcha ni bien arrancamos el gobierno. En abril del año pasado el 62% de las compras eran esos productos, hoy es el 50%, tiene que ver con el precio de los alimentos. Ahí, por un lado, apuntamos a quitar el IVA a esos alimentos dentro de la tarjeta alimentar. O sea, leche, carne, frutas y verduras para la gente que compra con la tarjeta alimentar, quitar el IVA, que tiene que ver, por un lado, con que los que menos tienen paguen menos impuestos, pero por otro también muy claramente con este esquema de fomentar la buena nutrición. Bien. Y segundo, ya terminó de hacerse con el Banco Nación, un sistema que va a permitir vender con el celular, es decir, que que tiene una huerta, el productor directamente se baje un código QR con su celular y le pueda vender a quien tiene la tarjeta. Eso también es una forma de ampliar a todos los lugares, generar mayor posibilidad de que quien tiene la tarjeta compra donde quiere y como quiere. Está claro que el problema en este contexto es el precio de los alimentos. Bien. Ministro, la última se la va a hacer mi compañero Juan Crujido. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto poder saludarlo. La pregunta va en el sentido de una de las respuestas que le daba recién a Martín, y está vinculado también a un informe que salió de la UCA con respecto al impacto de la pandemia, y que realmente sorprendía que cuando en particular hacía el estudio sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuando uno mira el ingreso en los hogares, el endeudamiento de las familias era muchísimo más alto en los ingresos bajos. Y también cuando uno mira, también son los ingresos bajos los que tienen casi nulo, acceso a la bancarización, es decir, a una tarjeta de crédito, es decir, a tasas reguladas por el Banco Central. Usted recién daba un comentario de una política del Ministerio, pero ¿cómo se trabaja esta situación? Primero, sacando el tema del precio de los alimentos, el otro problema central es el sobreendeudamiento de las familias. Las familias no arrancan en 0 el mes, arrancan en -10 porque deben plata y tienen que pagar, y los más pobres terminan tomando crédito, como digo, a la financiera de esquina al 200% de interés anual. Por un lado, creamos un sistema de crédito no bancario de tasa del 3% para máquinas y herramientas que tiene el objetivo de capitalizar, de ayudar a la gente que pueda trabajar y también desacomodar este esquema donde el tema del crédito el crédito es generador de pobreza hoy en la vida cotidiana. Por un lado, ese. Y por otro lado, esta idea de que el productor pueda vender directamente al consumidor y formalizarlo. El RENATEP, esto es el registro que hicimos, le permite formalizarse. Tiene factura, monotributista social, no tiene que pagar ningún tributo y ya está formalizado para producir y vender. Y después tiene una cuenta propia en el Banco Nación, gratuita, que le posibilita esto. Que cuando vende, que cuando produce, cuando trabaja en algún lugar, le depositan en su propia cuenta. Hay mucho más para avanzar ahí, pero sobre todo estamos apuntando a extender el crédito no bancario, que para mí es un punto clave, porque realmente el sobreendeudamiento de las familias es el otro problema tan crítico como el precio de los alimentos cuando uno va a un barrio.